vamos primero con lo que dijo la presidenta, gracias Ángel, a Claudia Sheinbaum. A ver, durísimo, ¿tenemos ya el mensaje ahí procesado o nos vamos primero con Nadia Sanders? ¿Está el mensaje de la presidenta, Claudia Sheinbaum? Porque está durísimo también contra Felipe Calderón y Genaro García Luna. La presidenta Claudia Sheinbaum va dentro, antes de irme a Brooklyn con Nadia Sanders. Vea usted lo que declaró sobre Genaro García Luna. Adelante, adelante. Vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas. ¿Qué pasa? No A ver, mande. A ver, no, a ver, sigamos con la, ahorita hablamos con la, está muy interesante lo que estaba diciendo la presidenta, ¿por qué lo cortaron? A ver, mande. A ver, bueno, síganme cortando el insert, por favor, y ahorita volvemos con lo que está diciendo la presidenta, porque exactamente lo que está diciendo, a ver, por favor, les encargo, me urge que esté completo el audio, no sé por qué lo cortaron. Si lo tenemos, porque a ver, lo que está diciendo es muy cierto. Hubo condecoraciones a él, vino Barack Obama y se llenaban la boca de que Genaro García Luna y Felipe Calderón eran lo máximo. Es que fue un error esa guerra, nunca debió existir, nunca. La guerra contra el narco fue porque Felipe Calderón había ganado con fraude. Bueno, hicieron fraude en el 2006, punto, las cosas como son. Y como tenía un déficit democrático, que fue lo que hizo Carlos Salinas en el 89 con la quina también, es decir, vamos contra el narco. Y los narcos pues sí van a estar, ahí estaban, van a estar y van a seguir estando. Lo confirmó Santiago Krill, que él dijo nosotros exactamente cómo dejaron al país Vicente Fox. No hay argumentos. A mí me encantaría entrevistar a Felipe Calderón y yo sí lo cuestionaría, sin duda, pero nomás porque decir, a ver, obvio que sí, él es responsable. A ver, Nadia Sanders, mientras preparamos lo de la presidenta, tú estuviste ahí en el juicio, a ver, durísimo lo del juez Brian Cogan, mi querida Nadia Sanders, qué gusto saludarte desde Nueva York, que le dice, tienes doble vida en su cara después de una carta que él le envió. Nadia Sanders, estuviste ahí en Brooklyn en el juicio, platícanos, esa atmósfera, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo, Ángel, así es, el juez le dijo que él llevaba una doble vida y sí mencionó que todo lo que él había mencionado en su defensa con respecto a las
con decoraciones, más de 30 y demás. Eso no me conmueve, le dijo el juez Kogan, porque esa fue su cubierta, esa fue su fachada. Aquí viene gente muy elegante, aceptada por la sociedad, y esa es precisamente su fachada, su cubierta para cometer cosas horribles, le dijo el juez Kogan. Así que le dijo que sí, que hay quienes jalan el gatillo y hay quienes permiten que eso ocurra. Por eso es que el caso de Genaro García Luna era tan importante, le dijo, y el señor García Luna alcanza ese nivel, el nivel de violencia que alcanzó el Chapo. Usted es igual que el Chapo, pero actúa de una manera distinta, le dijo el juez Kogan. En fin, así que él reconoció, sí, todos los argumentos que habían presentado, pero por eso señaló que una tenía una doble vida y que una había opacado a la otra. Ha hecho lo mismo que el Chapo Guzmán. Ángel, eso es lo que le dijo el juez Bryan. También, aunque muchos esperaban que le dieran cadena perpetua, que es lo que estaba pidiendo la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos, él dijo, le voy a dejar ver una luz al final del túnel. Esto hizo alusión a su familia y al parecer a las buenas, al buen desempeño, buena conducta que había tenido estos 5 años en el MDC, en el Centro de Detención Metropolitano aquí en Brooklyn, y por eso es que dicta esta pena de 38 años con 4 meses, una multa de $2 millones. Y suponiendo que quedara en libertad, casi actualmente tiene 56 años, bueno, los 5 que ya lleva en prisión, a casi los 90 años que alcanzara la libertad García Luna, tendría 5 años bajo vigilancia supervisada. Fueron tremendas las palabras del juez Kogan y también las últimas acusaciones que lanzó la fiscal Sarita Comatigeri. Ella sí dijo que si bien el señor García Luna ha jalado el gatillo, sí tenía las manos llenas de sangre. Ángel, ¿cómo ves? Fuertísimo, durísimo. A ver, ¿qué pueden decir esto, Felipe Calderón, diciendo no tenía yo evidencia? ¿Cómo no vas a tener evidencia? Peor entonces si eras tu secretario de Seguridad, que le consultaba toda, era el hombre de mayor confianza del presidente para ejecutar esto. Fue el creador de la AFI, venía del 89 del CISEN. ¿Cómo van a decir que no sabían a quién tenían? Y ven los jueces, allá sí los jueces comportándose, no hay ningún vínculo, no hay ningún interés. Durísimo, diciéndole, señor, discúlpeme, pero usted lleva una doble vida. Pues por supuesto, si terminando el sexenio se fue a vivir a Miami, ya tenía residencia en Miami. Perdón, pero a ver, y quien defienda a Felipe Calderón, quien defienda a esa administración que se hizo lo correcto, no es cierto. Nunca fue una guerra que nunca debió existir, porque una guerra la empiezas y nunca sabes cuándo acabas. Nadia Sanders, ¿qué te deja la reflexión? Porque, a ver, todo esto tú lo escuchaste, ¿no? Son testimonios que uno no puede tener grabado, ni puede tener por escrito, porque en ese momento se dio el veredicto frente a García Luna. ¿Tú estabas viendo todo eso y escuchando? Así es. Y bueno, también dijo el juez Kogan que también se trataba de enviar un mensaje a autoridades del servicio público de este nivel, del nivel de García Luna. Y también no solo, decía la fiscal, no solo de este, sino del otro lado de la frontera que estaban observando el juicio. Y el juez refirió justo que se trataba de enviar un mensaje a servidores públicos, no especificó si de Estados Unidos o de México, pero la ofensa aquí, el crimen aquí era abrumador y había mucha evidencia. Estaba más que sostenido la responsabilidad de Genaro García Luna por los delitos de complicidad o más bien conspiración de 4 delitos relacionados con el narcotráfico y por haber también mentido a la autoridad. Pero dice, él decía, el juez decía, pero no puedes decir que hay peores personas simplemente por el nivel que ocupan. Hay quienes facilitan que personas como el Chapo puedan actuar. Y bueno, el juez así se dijo, todo está muy, decía la frase, that's cute, ¿no? Está muy bonita las frases que ustedes me dicen y todo lo bello que hizo, pero eso
Eso no me conmueve porque la evidencia y el jurado ya emitió un veredicto y sobre eso es que determinó esta condena. Fue como hora y media duró esta audiencia, pensamos que tal vez iba a ser más breve, pero no, todavía las partes pudieron dar sus últimos argumentos y por primera vez escuchamos además hablar a Genaro García Luna en su proceso. Él no había testificado, él no habló en todo su proceso y es algo de lo que muchos de los testimonios de los criminales, de los narcotraficantes que desfilaron aquí por la corte de Brooklyn de Nueva York referían a este tema de que hablaba, con quien hablaba Arturo Beltrán Leiva de parte del gobierno para permitir sus operaciones y a quien se le pagaban los sobornos. Era una persona que tenía cierto tartamudeo al hablar, o se referían a él como el tartamudo. No habíamos escuchado hablar a García Luna hasta ayer en la tarde, que leyó de alguna manera una parte abreviada de la carta de 5 cuartillas que escribió de su puño y letra y que habían mandado al juez. Entonces García Luna por primera vez habló, expuso que él era inocente de todo lo que se le acusaba, que era un hombre que respetaba la ley y le pedía, y bueno, señaló que había una conspiración en su contra, que los criminales que habían testificado en su contra habían mentido y que también había información falsa que el gobierno de México había proporcionado en este proceso. Así que él dijo que había intereses también de alto nivel relacionados con, no dijo la palabra narcotráfico, pero dijo con el asunto de este juicio, con este tema del juicio, hay altos intereses también a nivel político y por eso es que estoy aquí. Entonces, pues por primera vez lo escuchamos hablar, hizo pausas para que el intérprete fuera diciendo sus palabras en inglés de manera simultánea para el juez Cogan y la demás audiencia que estaba aquí. Lo que dijo el juez Brian Cogan, cómo es que tumbó también la narrativa de Genaro García Luna. Recuerde usted la nota del momento nacional e internacional, es Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, ha sido sentenciado a 38 años de prisión, es decir, saldría de 94 años, bueno, de 90, 4 años menos, porque él llegó, 5, en 19 de diciembre del 2019, fue detenido hace 5 años, más esta sentencia, pues él saldría en 90 prácticamente, si es que sale de la cárcel, que no creo que salga. Felipe Calderón negándolo todo, diciendo que no tiene ninguna evidencia sobre su exsecretario de Seguridad. Recuerda, Felipe Calderón gobernó el país del 2006 al 2012 y Genaro García Luna fue su secretario de Seguridad todo el sexenio, era el hombre de todas sus confianzas, era el exdirector de la AFI con Vicente Fox, de la entonces creada Agencia Federal de Investigación AFI. En el 89 entró a la administración pública con el CISEN, el entonces CISEN, y ahí nos quedábamos. Como el juez Brian Cogan le dijo, usted, señor, tiene una doble vida. Podrá haber hecho mucho por el país, como usted dice, pero en los hechos, los testimonios, en las pruebas, tiene una doble vida. Mientras que a nivel nacional, pues obvio, Felipe Calderón tiene sus defensores y él diciendo que no sabía nada, que no sabía de esa doble vida. ¿Usted le cree a un presidente a esos niveles, que a un secretario de Seguridad no sabe qué pactos, cómo se mueve? Pues tantito peor, ¿cómo se manejaba esto? Nadia Sanders, para concluir, sigues desde Brooklyn, Nueva York. Tú estuviste en el juicio, estamos allá frente a otro auditorio, frente a otra hora. El resumen, entonces, el juez Brian Cogan le dijo, usted llevaba una doble vida y a usted permitió que gente como el Chapo Guzmán en México operara. Nadia Sanders. Así es, eso le dijo el juez Brian Cogan, le dijo, hay quienes jalan el gatillo. Hay trigger pullers, hay quienes jalan el gatillo y hay quienes permiten que eso ocurra. Dijo, por eso es que el caso de Genaro García Luna es tan importante. Y el señor García Luna alcanza ese nivel. Le dijo, usted usted actuó como el Chapo, de una manera distinta, pero usted prácticamente lo equipara con el Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, pero operaba de manera distinta. Así que usaba frases, incluso tiene unas frases muy peculiares el juez Cogan, porque
Dice, yo no creo que eso sea muy lindo. Dijo, I don't think that's too cute, ¿no? Hay suficiente evidencia de cómo fue un facilitador Genaro García Luna para que se cometieran todos estos crímenes del narcotráfico. Hay mucha responsabilidad sobre el señor Genaro García Luna, dijo el juez Kogan. Y bueno, pues cuando se refirió a esto que mencionabas, justamente sobre esta doble vida que llevaba Genaro García Luna, dijo, esto no es nuevo. Aquí en esta corte viene gente muy elegante, muy educada, con mucha aceptación social. Y el señor García Luna dice, y a la vez hacen cosas horribles. Puede el señor García Luna tener 30 o más condecoraciones, pero eso no me conmueve, porque esa fue su cubierta. Eso fue, como decían algunos, su cortina de humo, su cubierta, que le permitía operar, por otro lado, en complicidad con el narcotráfico. Eso es lo que le permitió actuar de esa manera. Así que él se refirió de nuevo a la evidencia que había presentado los fiscales, que habían presentado el gobierno de Estados Unidos. Para él, los testimonios de personajes, como recordaremos, como el Grande, como el Rey Zambada, hermano de El Mayo Zambada, y otros personajes que desfilaron por aquí, por la corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, era suficiente evidencia para que el jurado llegara a un veredicto y él simplemente tenía que emitir su sentencia. Así que le dijo, pues de esa doble vida, una eclipsó a la otra. Y sí puede haber buenos políticos, muy articulados, muy elegantes, pero eso no los libra del gran daño que han hecho. Usted ha hecho lo mismo, los mismos delitos que el Chapo Guzmán. ¿Qué te parece? A ver, reitero, el testimonio de Nadia Sanders, para los del auditorio de esta hora, en esta hora, por supuesto que estamos iniciando, arrancando, es de mucho valor. Esta pieza periodística, ¿por qué? Porque Nadia lo escuchó, vio a Genaro García Luna adentro del juicio en el juzgado en Brooklyn, Nueva York. No hay grabaciones, no hay hojas, no hay documentos, porque así son los juicios en Estados Unidos, es decir, privados, y Nadia nos está narrando de primera mano lo que ella escuchó ahí y nos está traduciendo, interpretando lo que le dijo el juez, y esto tumba a Felipe Calderón, tumba toda la teoría de que es que no sabía. ¿Cómo no vas a saber? Y el juez diciéndole, a ver, esos testimonios contundentes, pues claro, son los que, ¿te acuerdas? Nos narramos mucho contigo en su momento también, porque ellos dijeron cómo operaban. ¿Alguien quiere descalificar a los narcotraficantes? Pues sí, son los que operaban todo. ¿Cómo que no cuentan esos testimonios, por el amor de Dios? Te recuerdo el de Abey, ¿te recuerdas el exfiscal de Nayarit? Que era el terror de Nayarit y de la región. Entonces, a ver, por supuesto que son contundentes, y se cae toda teoría en nadie entonces de que no. ¿Cómo no puede saber el expresidente y ese gobierno frente a lo que estaba ocurriendo, Nadia? Sí, bueno, esas fueron ya protestas que también se dieron a las puertas de la Corte del Distrito Este. Hubo alrededor de 20 personas que se agruparon ayer con pancartas señalando que Calderón sí sabía o que sigue Calderón, y desde luego hubo expresiones principalmente de personas mexicanas que radican aquí en Nueva York, aquí en Estados Unidos, en esta parte de Estados Unidos, y que incluso al salir señalaron que no, que 38 años no era suficiente. Gritaron al equipo de la defensa que salió de aquí de la corte. Estuvo también presente su esposa Linda Cristina Pereira y su hija Luna, con el novio de ella. Estuvieron aquí. García Luna vino, se presentó a la audiencia de traje, un traje azul marino, una corbata vino a rayas, alrededor de pocos minutos después de las 4:30 de la tarde, hora de Nueva York, que es cuando dio inicio la audiencia, la sesión, aquí en el piso 10 de la Corte. Y bueno, García Luna mandó, como siempre, puso su mano en el pecho de manera cruzada para saludar a su hija, su esposa, que estaban del lado de la audiencia, del lado del público, y donde estuvimos la mayoría de la prensa.
otros colegas de prensa pudieron ocupar los asientos que generalmente ocupa un jurado en un juicio, es decir, del otro lado de la barra, de las puertas para entrar a la sala de la corte, y estuvieron de frente a García Luna, de frente al equipo de la defensa. Y bueno, desde ese lado García Luna mandó un abrazo a su hija, ella le mandó un beso desde el lado del público asistente. Recordemos que cualquier persona, estas audiencias sí son públicas en el sentido de que cualquier persona que llegue y forme y se presenta en la sala puede tener acceso si hay suficiente cupo. Por eso es que un caso como este, que genera tanta expectación, pues sí, genera que los periodistas queramos estar ahí en primera fila. Generalmente a la prensa nos reservan dos bancas de ambos lados para poder estar presentes, y el resto del espacio es para el público. También hubo agentes de la DEA que testificaron en el juicio contra García Luna, estuvieron ayer presentes en la audiencia. Hubo público, hubo gran prensa, más de 40 periodistas de prensa internacional de México, New York Times, El País, Los Angeles Times, agencias internacionales estuvieron aquí. Y bueno, pues como se mencionaba también en otro de los bloques, por primera vez escuchamos hablar a Genaro García Luna y su juicio en este proceso. Como recordarán, durante el juicio muchos narcotraficantes se habían referido a él como el tartamudo. Era como un alias que tenía por este tema del lenguaje que presentaba la persona con la que hablaba Arturo Beltrán Leiva, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, asesinado desde luego ya hace varios años en el estado de Morelos. Pero ellos mencionaban que con quien operaba, con quien acordaba y a quien se le daban los sobornos de que eran de millones de dólares mensuales, era con alguien que tenía un tema de lenguaje al hablar. Por primera vez García Luna habló, porque incluso cuando tuvo la oportunidad de hablar ante el jurado durante el juicio el año pasado, aquí en la misma corte, no lo hizo, testificó su esposa. El único testigo que tuvo a su favor fue su esposa, Linda Cristina Pereira, y bueno, ahora él leyó una especie de carta abreviada de la carta de puño y letra de 5 cuartillas que le había hecho llegar al juez Hogan. Él dijo que él respetaba la ley, habló de una manera así pausada, pero para dar pie a que el intérprete dijera las últimas palabras en inglés para el juez y para los fiscales y los demás asistentes. Y él dijo que él respetaba la ley, que no había cometido ninguno de esos delitos, que él de manera pausada decía: yo no soy ese criminal que pintan aquí, yo soy la persona a la que se refirió en su momento el embajador de Estados Unidos, yo soy el funcionario de más alto nivel en materia binacional, en materia de seguridad pública en este país. Y bueno, esa fue parte de su participación aquí en el juicio, pero el juez Hogan fue implacable, dijo: eso no me conmueve. Y dictó la sentencia más una multa de $2 millones. $2 millones, una sentencia más allá de los 90, prácticamente pues refundido en la cárcel de por vida. Vaya información, reitero, Nadia Sanders desde Brooklyn, Nueva York, ella presente en el juicio, un juicio histórico. Yo no recuerdo un secretario de seguridad, es histórico esto, Nadia, no recuerdo un secretario de seguridad así procesado. A ver, recuérdate. Es el funcionario de más alto nivel procesado en Estados Unidos por delitos contra el narcotráfico. Recordemos también la detención que hubo en California del general Cienfuegos aquí en Estados Unidos en 2021, pero fue por eso creó una importante tensión entre ambos gobiernos, México y Estados Unidos, porque no se le había informado al gobierno de México la detención que estaba por ocurrir de quien fue secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y eso se resolvió a un nivel de gobiernos del más alto nivel de gobiernos de ambos países, y regresó a México el general Cienfuegos. Pero García Luna, esto sienta un precedente de alguna manera, y es lo que decía la fiscal, esto sienta un precedente porque nos están viendo autoridades del más alto nivel de ambos lados de la frontera, de este y del otro lado de la frontera, y ellos llamaron a que se mandara un mensaje también.
Entonces, bueno, pues este es el mensaje de la justicia en Estados Unidos. Gracias, Nadia. Te agradezco mucho, mi querida Nadia, y estamos en contacto. Buenos días, Pablo. Gracias, un abrazo. Alberto. Igualmente. A ver, sí, porque acuérdense, ni los más narcos de los narcos del PRI habían alcanzado ese nivel, ¿no? ¿Y quién no ha sido acusado del narcotráfico en este país? En el 97, recuerda usted, el primer gobernador procesado en México fue Mario Villanueva, de Quintana Roo. ¿Recuerda usted? No sé si esté libre o no, qué pasó con él. Mario Marín, pero aquí en México, ya sabe que aquí en México salen con amparos, aquí la justicia en México es, ya sabe cómo es Mario Marín, Sergio Estrada Cajigal, del PAN, que hace poco fue por violencia doméstica. ¿Quién más procesados a esos niveles? Pero en Estados Unidos, ¿no? Es decir, van a decir, sí, Guillermo Padres de Sonora, pero Guillermo Padres, la verdad, los que lo procesaron y lo que hicieron Guillermo Padres, así, así, de los priistas del sexenio pasado, no, por favor, o sea, de veras, los priistas del sexenio pasado ya saben cómo terminar, acomodados, si no hubieran terminado en la cárcel. Lo que hicieron el sexenio pasado es 50-1 con Guillermo Padres, créanme. De que hayan terminado negociando, porque es otra cosa. Pero, digo, la historia ahí está. Es decir, mucho. Es decir, y que el gobernador actual no pudo hacer nada contra los priistas por los compromisos de López Obrador, porque fue Andrés Manuel López Obrador con el pacto. Eso es lo que se critica a Morena. Pero entonces por eso bajémosle, ¿no? De decir, no, que padre, no es cierto eso. Ahí está. Y si quisieran, se pudiera, pero ¿para qué? Diría el gobernador en la entrevista, no, ya se gasta, ya que ya prescribieron todos los delitos, entre lo nacional y lo local, no se hagan, no pudieron hacer nada. Entonces, esa es la historia de México, aquí con amparos, todo el mundo sale, que ya sabe cómo es aquí. Y tienen que irse a Estados Unidos para que pase esto y levantarle las faldillas. Y, pues, acuérdense, Beitia, me recuerdo los testimonios de terror de lo que se hicieron en Nayarit. Lo que hacían los Beltrán Leiva, eso es la narcopolítica mexicana cuando se descubre. Por eso le digo, este es el peor, y fueron con los gobiernos del PAN, fue con Felipe Calderón, y lo siguen negando. Híjole. A ver, vamos con lo que dijo la presidenta, todavía un poco de lo que está, queda un minuto, es que la presidenta está todavía hablando, está durísima, está tronando contra Felipe Calderón. ¿Cómo tiene el cinismo y la hipocresía de decir que volvería a hacer la guerra contra el narco? No sé si tengamos un poco de eso, porque está durísimo todavía contra él. 8:20, qué rápido, rapidísimo. Nos hemos extendido en el tema, pero es que vale la pena. Es histórico esto. Créame, es algo jamás visto en la historia del país. El primer secretario de alto rango procesado mexicano, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, 2006-2012, exdirector de la AFI con Vicente Fox, que empezó en 1989 con el CISEN, con el gobierno de Carlos Salinas. Y ahí están. Ahora entienden por qué está así la oposición y por qué perdieron como perdieron en el 2024. No lo entienden, le siguen echando la culpa a López Obrador y toda su narrativa. Yo creo que son dos temas, ¿no? O tres. Uno, la propia determinación de hacer una guerra. Que aunque digan lo que digan, se siguen viviendo sus consecuencias. Eso es lo primero, que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de revisar qué ocurrió, por qué se declaró y cuáles fueron los resultados. Dos, ese es un tema. Dos, poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes y que hoy está sentenciado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, con una declaración del propio juez que no distingue entre un narcotraficante y a Genaro García Luna. No es menor eso. Y tres, ¿sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, pues los invito a reflexionar si sabía él o no. Y después
lo de si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide y a quienes representan y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería a hacer. O sea, ¿cómo? Y luego su propio partido se deslinda. Pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo, para que nos entienda la gente. Cuando se dice eso es porque están buscando intervención extranjera en México.